Y nos vamos a meter en el mundo de las fotos, de las historias detrás de las fotos. De esto se trata el libro de Inés Ulanovsky. Nos metemos directamente en una de las frases que abren la puerta a este libro para ya después entrar en la charla con ella. Así, en el año 2003 descubrí algo de características extraordinarias en mi archivo fotográfico personal. 10 años después escribí una crónica de ese hallazgo y empecé a prestarle especial atención a las historias protagonizadas por fotos. En las fotos se narran hechos que efectivamente ocurrieron. Trabajé con archivos y material documental, grabaciones, fotografías, publicaciones, cartas, diarios íntimos y mails. Al final de cada capítulo se encuentra la foto mencionada en el texto. Las fotos no tienen el fin de ilustrar los textos y los textos no están ahí para explicar las fotos. Me interesa especialmente lo que ocurre en el encuentro de esos dos lenguajes tan diferentes y opuestos, pero de algún modo complementarios. Inés Ulanovsky en las fotos y la presentamos con parte de su recorrido. Es fotógrafa y productora audiovisual, es autora del libro Fotos Tuyas y de las imágenes del libro de los colectivos. Trabajó en el archivo biográfico de Abuelas de Plaza de Mayo y en la fototeca de Argra. Escribió Algunas madres también se mueren y Las fotos. Bienvenida Inés a Biblioteca IP, ¿cómo estás? Hola Maxi, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, el libro es un libro sobre el cual hay una fascinación que cuando uno lee entiende y se suma, ¿no? Es un libro que desde la primera historia y en cada una, las identidades, los encuentros, los reencuentros, y este misterio, ¿no? de fotos también que se tiran, que vos encontrás por la calle. ¿Cómo fue la construcción de este libro, como para empezar la charla? Sí, mira, es un libro que lo vengo construyendo hace muchos años, me parece. Desde que tuve la idea hasta que me empecé a dar cuenta que para poder hacerlo necesitaba muchas historias y las fui a buscar. Por momentos las iba a buscar, por momentos las abandonaba. Tuvo como varias etapas este libro, ¿no? En un momento parecía totalmente inviable porque, bueno, la estructura del libro lo que tiene es que cuenta una historia y termina con una foto. Y la foto, de alguna manera, viene como a discutir o a confirmar o hacer algo con el texto que uno acaba de leer, ¿no? Sí, hay un efecto. Sí, la foto viene como a develar algo, a revelar algo, ¿no? En ese sentido. Y tenía que tener ese efecto medio misterioso, tenía que cumplir un montón digamos, de reglas que me había autoimpuesto para hacerme más complicada la construcción del libro, pero bueno, finalmente encontré varias historias que cumplían esas características relacionadas con el azar, con los hallazgos, con aquello que parece medio improbable y ocurre. También hay un montón de historias personales que yo quise incluir en el libro porque tuve un recorrido muy largo en la fotografía, empezando por mi mamá, que fue fotógrafa. Entonces algo de eso venía como de hacía mucho tiempo y quería, no sé, meterlo en el libro como a modo de cierre tal vez. Claro, claro. Algo así, digamos. Utilicé la fotografía, pero para escribir en este caso. Claro, es interesante ahí cómo funciona el disparador y también un montón de historias que tienen que ver, por ejemplo, con lo que pasa cuando vos trabajás a partir de un archivo recuperado en Argra, en la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, a partir de cosas que efectivamente se habían tirado en el diario La Razón cuando lo compra Clarín y donde había, por ejemplo, fotos de detenidos desaparecidos y sus familias nunca las habían visto. Digo, un montón de cosas en este libro tienen que ver con la reconstrucción de la memoria particular, pero también histórica de la Argentina. Sí, eso tiene como dos ejes, ¿no? Como una cosa muy, muy personal y una cosa histórica, política. Me parece que los archivos fotográficos tienen esa particularidad, ¿no? Tienen como varios, una foto que fue de un desaparecido, que fue una foto familiar, después se convierte en una foto política, Claro. ¿no? Digamos,
eso que pasa, solo pasa en el universo fotográfico, me parece. Y a mí me interesó desde siempre ese vínculo, ¿no? Ese paso de la foto personal a la foto política, a la foto social, a la importancia y también al rol social de la fotografía. En un punto también de eso habla el libro, ¿no? Sí. Es muy interesante ese aspecto, porque la fotografía muchas veces es tomada cuando se quiere como o despolitizar o desocializar, si se me permiten los términos, de que solamente es una cuestión, digamos, decorativa, simplemente retratar un momento y donde no hay esos correlatos, que vos en el libro, incluso con una pluma muy llana, ¿no? Todo está en la potencia de las historias, en la potencia de las fotos, ¿no? No hay ninguna exageración ni hay ninguna búsqueda de golpe de efecto de tu parte. Eso también es muy valioso. Sí, digamos que eso es un poco una decisión estética y narrativa, pero también es un poco la manera en que a mí me sale escribir. Que creo que también está influenciada por la fotografía, que vengo de la fotografía y vengo de la imagen, entonces soy como más concreta y menos barroca en ese sentido. Sí. Me parece que tiene que ver también con eso. Y también me interesaba mucho que el lector completara todo lo que faltaba. Yo no le quería dar toda la información. Digamos, me gustaba que el lector también trabajara en ese sentido y pensara y sintiera junto con el narrador, digamos, todo el paso a paso hasta llegar a la foto, ¿no? Claro. Hasta llegar a la resolución, digamos. Por eso también fue una decisión. Hay una historia, por ejemplo, de varias que uno puede citar, ¿no? Que tiene que ver con fotos inéditas de figuras políticas, como por ejemplo de Eva Perón, ¿no es cierto? Que estuvieron, digamos, escondidas porque los tiempos políticos impedían que eso existiera y que el golpe que vino en el 55 supiera que el fotógrafo de pronto tenía ese material y que se revelaron y que vos fuiste un poco el canal en este libro para contar esas historias que son muy impresionantes de cómo funciona también la historia argentina en el sentido de los que manejan, los que escriben la historia, ¿no? Sí, sí. Esa historia a la que haces referencia, la verdad que es impresionante. Un fotógrafo, Mazzolotolo, que tuvo que esconder sus fotos bajo tierra durante 20 años para salvarlas de la destrucción, ¿no? Y me parece que ese tipo de historias está llena de Argentina. Sí. Lo mismo que la otra que hacías referencia, en donde un montón de material muy valioso a nivel legal, a nivel histórico, a nivel político, fue rescatado de la basura literalmente, y hizo que una persona pudiera conocer la imagen de su padre que no conocía, digamos. Y creer que era el mismo, ¿no? Porque la vio en página 12. Exactamente. Y todo ese tipo de historias así, que después una vez que salió el libro también me empecé a dar cuenta que también me escribió muchísima gente diciendo, ay, a mí me pasó algo parecido, no sé, y también mucha gente salió a ver sus fotos, ¿no? O sea, fue a su cajoncito de fotos, a su cajita de fotos a ver de otra manera, tal vez, con otra mirada, sus propios archivos fotográficos, que son valiosísimos, ¿no? Digamos, es eso también, a darle un valor a aquello que tal vez no parecía tener tanto valor. Sí. Lo mismo que fotos encontradas en el piso, fotos encontradas en la calle, que uno no piensa que eso ocurre, pero ocurre un montón. Fotos que alguien las tiró y fueron de nuevo a sus dueños. Cosas rarísimas que no se entienden, la verdad, que no tienen explicación. Me voy a acercar a la pantalla, si la cámara me acompaña, como nunca se dijo en televisión. Esta historia, por ejemplo, de esta pareja en moto, es una historia también, ¿no? Fascinante. Hay mucho de Mar del Plata, hay mucho de momentos de cuando la Rambla era un lugar donde la gente se vestía. Después vamos a hablar de eso, ¿no? En cuanto a tu historia familiar. Pero esta foto también es respecto de cuánto desconoce un fotógrafo de lo importante que es una foto para el fotografiado, como en el caso de esta historia. Tal cual, exactamente. Es una foto, no vamos a spoilear, pero es una foto que parece una foto de un momento determinado, de un verano, y que después cobra una importancia fundamental en la vida de estas personas. Y eso es lo que ocurre con la fotografía. Uno no puede saber ese alcance que tienen.
Y también lo que decías de Mar del Plata, ¿no? Sí, acá está. Algo del acontecimiento, de la fotografía, del momento en que antes fotografiar era un acontecimiento, no era como ahora que todo es una foto. Entonces, algo de eso también me interesaba mucho rescatar, la materialidad de las fotos, la cuestión de que realmente, valorar eso, la materialidad, que ahora es todo virtual y hay algo de angustia con eso, por lo menos a mí me resulta total. un poco angustiante, ¿no? No hay cosas para guardar, para tocar. Claro, claro, y es como un homenaje también a eso que se nos está yendo también, entre otras cosas. Y bueno, y la tapa del libro en ese sentido es mi abuela, Eva, a quien no conocí, la madre de mi papá, que, también por una cosa muy increíble aparecieron unas fotos inéditas hasta hace muy poco tiempo, que bueno, me pareció como que era especial para que fuera la chica de tapa de mi libro por un montón de motivos, ¿no? Sí. Pero también por eso que hablabas vos, de la importancia que tenía antes la fotografía, el rol de registro y también del acontecimiento de fotografiar, digamos. ¿Y cómo vivió Carlos Ulanovsky esta historia publicada? No, y bueno, primero tuvo la primicia porque obviamente a mí me interesaba que esa historia estuviera aprobada, digamos, que él se haya... Es la historia de... Claro, es la historia de mi papá y la historia de mi abuela y una serie de cosas familiares bastante complejas y tristes, pero que yo quería contar porque tenía como un montón de elementos, no sé, casi cinematográficos desde siempre que conocí esa historia. El capítulo se llama 2 fotos nuevas de Eva, ¿no? En el libro, y cuenta un poco la historia de mi papá desde que nace hasta que se hace periodista de alguna manera. Pero sí, a él le gustó mucho y fue muy importante para mí poder escribir eso. Ese capítulo fue uno de los más lindos que pude escribir. Y bueno, le tuve que hacer una entrevista y todo, digamos, como con una técnica clara, sí. Y quise ser muy precisa con los datos, las direcciones y todo. No quería... Claro. En todo el libro, digamos, tuve mucha... me importaba mucho que los datos, porque digamos, una cosa que hay que aclarar tal vez es que todas las fotos, todos los capítulos efectivamente son de cosas que efectivamente ocurrieron, de hecho que efectivamente ocurrieron. Entonces me importaba mucho que fuera, sí, está todo documentado y quería que eso fuera así, digamos, me interesaba eso. Sí, y también hay algo muy interesante de una de las historias, que es la historia de hermanos buscando a un otro hermano, ¿no? También el libro entendido como un puente de encuentro de las personas, ¿no? Me imagino que eso para vos, en el después de publicado el libro, más allá de esa historia, otras historias que se asemejan y que de pronto, como decías, te llaman y te dicen, me pasó. Entender la potencia de un libro cuando viene a reconstruir historias, a armar rompecabezas, ¿no? Sí, igual esa historia no es que yo la reconstruí, ya estaba reconstruida. A mí me parece que esa historia que yo cuento ahí, que se llama Las vidas de Oscar, es el capítulo en donde queda más claro para qué sirve la fotografía. O sea, más claro que eso no hay, ¿no? Es concretamente una foto o unas fotos que le cambian la vida concretamente a personas, ¿no? Es muy significativo ese capítulo para mí, muy emocionante y muy difícil de escribir porque pasaba durante mucho tiempo, ¿no? Durante muchos años, una historia muy larga de hermanos que están desencontrados por un montón de cosas. Claro. Pero bueno, gracias también al trabajo de un fotógrafo que se dedicó a fotografiar a una persona. Claro, por eso decía, ¿no? La fotografía también como un puente. En este caso vos estás contando una historia de un colega que también hizo un poco lo que vos haces en el libro, ¿no? De unir partes, y ahí está lo fascinante. Es un libro, les digo a los que están viendo esta nota, es un libro que
que uno lo va transitando con historias que es una emoción tras otra. Hay momentos en los cuales uno cierra y es como una cosa de que se te cierra el pecho de la emoción. Así que creo que esta cosa de fascinación que hay por las fotos es absolutamente merecida por todo el trabajo que hiciste y que uno espera, ¿no? Que se vengan próximos libros en este sentido porque, bueno, repara. Así que, Inés, un placer haberte recibido en el programa, haber leído tu libro y haber charlado recién. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Maxi, por leer. Gracias. Inés Ulanovsky. Bueno, muchas cosas que uno quiere seguir charlando, ¿no? Y que se queda pensando al respecto. Pero siempre el programa tiene un cierre que está vinculado a la poesía y hoy el autor elegido es Óscar de Pablo. Es un autor, ahí estamos compartiendo el libro, ¿no? Que elegimos para leer y cerrar el programa de hoy. El baile de las condiciones. Es el libro de Óscar de Pablo, que va a ser el cierre del programa de hoy, nacido en México. Acá lo voy a mostrar, para que vean que lo tengo en la mano. Como siempre, que la poesía no... Ahí sí yo creo que ya no existe Perdón, diré, acá estamos. No existe la posibilidad de leer en libro electrónico cuando es poesía. Les voy a leer del baile de las coincidencias, si les parece, en conmemoración mía y después ya me voy y los dejo. Dijo... Ponte el verso en la boca, celebrante. No te dijo lector, te dijo celebrante. Acabada la cena tomó la pluma y dijo, ponte esta herida negra de tinta hecha de aire, este papel de aire, póntelo boca adentro, celebrante. Dijo, tiende desde tu boca mi puente hecho de puentes de palabra, mi puente de palabra hecho de hostia, color perla palabra, color gusto de trigo. Ten la palabra pan como pan en la boca, ten en tu boca el tacto de mi lengua. Sabía que al día siguiente sería viernes, sabía que de algún modo tú lo traicionarías y sin embargo se limpió la boca y ordenó café. Acabada la cena tomó el lápiz, tomó papel y lápiz y te dijo, no te dijo lector, te dijo celebrante. En conmemoración mía, Óscar de Pablo, qué poema, qué belleza, una maravilla. Acá está, Odisea es la editorial y nos encanta poder cerrar con poesía siempre este programa. Después de Pedro Mayral, después de Inés Ulanovsky, nos vamos felices y con la disposición, hemos cumplido con los amigos que pedían, pongan el poema, así los podemos seguir también con la lectura. Así que abrazos a ellos. Y la próxima semana, obviamente, hay mucho más de Biblioteca IP. Nos vamos a leer. Chao.